¿Cómo están, queridos amigos estudiosos de la demonología bíblica y demonología católica? Les saluda Víctor Gamboa. En esta pequeña cápsula vamos a hablar sobre la siguiente interrogante. Si una persona está poseída y eventualmente fallece, ¿es cierto o no que esta persona inmediatamente se condena en el infierno? Bien, esa es la pregunta. Vamos a la respuesta. Para esto hay que entender cuáles son las causas que pueden permitir una posesión demoníaca. Tenemos primero una causa provocada, voluntaria por el individuo, como por ejemplo cuando decide participar en actos satánicos, participar de eventos como brujería, santería, necromancia, alta magia, etcétera, etcétera. Es decir, esa persona ha abierto puertas, es decir, que ha permitido voluntariamente que el mal penetre en su vida. Y esa es una de las causas por la cual el demonio puede poseer a una persona. Evidentemente, esta es la causa más razonable y la más común. Pero hay otra causa en la cual o por la cual el individuo, la víctima, no tiene la culpa. Y es ahí que vamos a ver casos reales de posesión demoníaca en la que quien queda poseído puede ser un niño o una niña inocente que nada mal ha hecho. Es decir, no ha contribuido o no ha formado parte de actividades maléficas como las antes mencionadas. ¿Qué pasa aquí? Bien, resulta que en los misterios a veces incomprensibles de Dios, el Señor permite que el demonio ataque a una persona e incluso a veces hasta una criatura para que esta persona sirva como medio de canal de santificación hacia una persona o hacia un grupo, hacia una sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, la víctima no ha hecho nada malo, pero ha quedado poseída, por poner un ejemplo, por un acto de maleficio de una tercera persona, y la víctima es esta criatura o persona adulta pero inocente y queda poseída. Por poner un ejemplo, tuve un caso de una criatura de aproximadamente 9 años, ¿sí? Más o menos, obviamente el nombre me lo reservo. Esta niña aparentemente estaba poseída. Bueno, al final se determinó que sí lo estaba. Y resulta que ella quedó poseída aun cuando ella no había participado en nada malo, porque su tía, que vivía en la casa, practicaba magia negra. A la larga, después de varias sesiones de exorcismos, la niña quedó exorcizada, libre del demonio. Y la tía, que aunque si bien es cierto, no volvió a practicar la magia negra que ella realizaba, se convierte a la fe evangélica. Lógicamente, lo obvio hubiera sido que ella abrace la fe católica, pero en todo caso, abrazó la fe cristiana protestante, que es obviamente, por obvias razones, mucho mejor que pertenecer al mundo del satanismo, ¿no? Al fin y al cabo, en la fe evangélica también se adora, aunque con ciertas diferencias en cuanto a nuestra santa religión católica, se adora al único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, he ahí que una persona inocente que ha quedado poseída y que se encuentra en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal y fallece,
ya sea por un evento tercero, como puede ser un accidente de tránsito o una enfermedad que ya la haya tenido previamente antes de haber quedado poseída y fallece. Si esa alma de esta persona se encuentra libre de pecado mortal, es decir, en gracia del Señor, más aún si es una alma católica, asidua a la vida cristiana, pues si fallece queda a merced de la infinita misericordia del Señor. Creemos nosotros, en cuanto a nuestra santa doctrina, que se encuentra en ese estado espiritual llamado purgatorio o el cielo. Es decir, no necesariamente tiene que quedar condenada en la eternidad del infierno como signo espiritual de ausencia absoluta de Dios hacia estas almas, ¿no? Entonces, recordemos que no siempre que una persona fallece es sinónimo de que está condenada, no es así. Es más, muchos santos de la Iglesia Católica que para el desarrollo espiritual de su vida han tenido que forzosamente pasar por las acechanzas del diablo, unos por influencias, otros por vejaciones, otros por infestación demoníaca e incluso en casos de posesión, que son muy infrecuentes, pero que lo ha habido a lo largo de la historia. Y a pesar de que son gente que viven en completa vida de santidad, de misticismo, de ascetismo incluso, hacia las cosas o con las cosas santas, ¿no? Entonces, queda la respuesta consumada. Una persona que fallece estando poseída, si está en gracia de Dios, puede tranquilamente estar en el estado llamado purgatorio o en el cielo incluso, si Dios así lo desea. Bien, Dios me los bendiga. Un abrazo desde la ciudad de Guayaquil. Bendiciones. Ave María Purísima, sin pecado concebido.